están? Súper bien. Qué bueno. Gracias. ¿Y tú? Súper contenta de estar con ustedes aquí, muy emocionada y dándole gracias a Dios. Qué bueno. Para mí es un privilegio. Estamos ready para la enseñanza de hoy. Bueno. Las encerronas de Dios. Miren, la encerrona que me dio el Señor con este tema. Ajá. Porque ustedes conocen que, pues, uno como escritor y como ministro, pues, conoce varios temas. Ajá. Y uno empieza a pensar, pues, Señor, cuéntame, ¿de qué hablamos? Ajá. Y llegó el domingo. Y llegó el lunes, ayer. Y yo, Señor, Padre, Dame algo, papá. aquí, Estoy aquí. la encerrona. Ajá. Me trajo un tema nuevo que lo fui rumiando, como decimos nosotros. Y yo decía, Padre, pero me tengo que poner a escribir por la noche. Pues por la noche fue. Y esto está acabado de salir del horno. Ajá. Las encerronas de Dios. Así que esto es cuando nos percatamos de que estábamos listos para un nuevo reto. Esa es la pregunta de hoy. Cuando tú llegas a un lugar con una tarea, es como que, oh Mayra, tú me puedes llevar este regalito a fulano de tal, y tú vas con, voy a llevar el regalito. Pero cuando llegas a llevar el regalito, entonces es que descubres tu nuevo reto. ¿Dónde nos vamos a basar? Pues me puse a pasear otra vez por Primera de Samuel entre los capítulos 16 y 17. Es que esa historia de David a mí me fascina. Así que me puse a pasear y allí me encontré con la encerrona de Dios. Y comienza con, vamos a hacer como el repasito. Ustedes saben que David, vamos a hablar de cuando era jovencito. Y me gusta porque ahorita estaban hablando de los niños que son dotados, ¿verdad que sí? Sí. Pues así le pasó a David. David era este joven que era el menor de 8 hermanos, una familia grande. Él era pastor de ovejas y tuvo algo terrible que pasó, vamos a decirlo bueno y malo. Y es que cuando Dios desecha el reinado de Saúl, pues entonces van y ungen a David, jovencito. Y ustedes saben que él no estaba ni listo, apestosito, lo sacaron de las ovejas y lo ungieron. Y eso es un momento donde era como que todo el mundo, ¿y qué pasó aquí? Lo mandan a buscar y lo ungen. Entonces, David es ungido. Todavía Saúl anhela tener esa silla. Todavía Saúl quiere convencer a Dios de que él lo puede hacer. Y más aún quiere convencer a la gente de que él puede seguir siendo el rey. Y entonces David, pues no entra al trono inmediatamente. No. Así que comienza este periodo de preparación de David que él lo desconocía, porque yo me imagino que David, siendo jovencito, es como que, ok, me ungieron para ser rey, pero aquel todavía es rey. ¿Cuántas preguntas se habrá hecho? Entonces, este pequeño joven, pastor, era guerrero porque yo me puse a leer, él mataba leones y osos, y de la manera que los mataba. Pero David no era un hombre alto, corpulento, o sea, la estatura de David era pequeña, era un hombre pequeño, tal vez era como que husky, pero era un hombre pequeño. Así que él era compositor, era músico, tenía muchos dones, pero seguía siendo un pastor de ovejas. Esa era su profesión. Y David llega al palacio de una manera inusual, porque es que a Saúl le viene un espíritu malo. Le cae ese espíritu malo porque ya el Señor es como que estás de salida. Y él se atormentaba y le daba una ansiedad terrible, y vienen unos servidores de él y le dicen, tenemos la solución para esa ansiedad que te está dando. Vamos a mandar a buscar a un músico que te toque, que te calme. Y entonces, miren, yo me puse a leer, le dan el pedigrí, le dicen, mira, es un muchacho que es buen músico, pero es guerrero. También me estuvo curioso de que le dieran las características del jovencito. Es guerrero porque él mata ovejas, mata osos, es pastor y es hijo de un buen hombre. Y le dieron todo el pedigrí. Y él dice, pues mándamelo a buscar. Confió, ¿verdad?, en la gente que tenía al lado. Y lo mandan a buscar. Y ahí David llega al palacio de Saúl como músico. Vayan viendo. Como músico. Su primer visita al palacio fue como músico. Como músico. Y él va y se presenta, llega al palacio y se pone al servicio de Saúl. Así mismo lo dice, se pone al servicio de Saúl. Y a Saúl le agradó como él tocaba el arpa, y cada vez que le daba, ¿se acuerdan cómo yo le llamo la pataleta? Cada vez que le daba la pataleta, venía David y le tocaba el arpa y él bajaba revoluciones. Así que esa es su primera misión. Su primera misión en el palacio fue llevar la paz. Cuando tocaba, llevaba la paz. Vayan viendo cómo
las encerronas de Dios nos van dando las señales donde nosotros mismos vamos a ver cómo estamos listos para nuestro nuevo reto. Así que Saúl le manda a decir al papá de David, mira, Isaí, yo me quiero quedar con el muchacho acá, lo quiero hacer mi ayudante, me agrada. Y pues, me imagino que para Isaí eso fue como que, wow, ¿sabes? La pegamos, tenemos a David allí. Pero entonces, miren lo que leí esto y me pareció como más fascinante. David, estando en el palacio de músico, en un palacio, se alejaba de Saúl de vez en cuando y se iba a pastorear el rebaño del papá. O sea, le gustaba el olor a la oveja, le gustaba lo que hacía, lo disfrutaba. Ahí es que tú puedes ver que había en él una humildad inusual. Porque vamos a ponerlo al día de hoy, que te digan que tienes que trabajar en un alto puesto del gobierno y que llegas allí y que te pones tu primera camisita y te vistes bien. ¿Tú quieres salir otra vez a ir a hacer un trabajo en la tierra o con animales? Dudoso. Sin embargo, yo estaba leyendo que el papá de David, Isaí, estaba mayorcito. Así que lo que yo puedo ver es, él le iba a dar el cariñito a papi de vez en cuando, a cuidarle las ovejas. Había humildad. No se olvidó de dónde había salido. Así que, número 1, llevaba paz. Número 2, humildad. Pero se sigue poniendo mejor, esta historia se sigue poniendo mejor. Entonces es que surge la famosa batalla entre los filisteos y los israelitas. Y ustedes saben que era una batalla que fue como un poco, no fue usual. Porque pues siempre los ejércitos se paraban, disculpen, uno frente al otro. Pero esta vez se paraba este hombre de 10 pies de alto más o menos. Pesaba como la armadura que llevaba pesaba como 125 libras. Su espada nada más, la base, la punta, que era de hierro, pesaba como 15 libras. O sea, 15 libras, eso es una pesa. Ese era el soldado que se paraba en el medio de los dos ejércitos, de los filisteos y de los israelitas, para vociferar y para insultarlos, humillándolos, como que envíame un hombre que me desafíe, ¿verdad? Y llega David, entonces, no me quiero adelantar, entonces los 3 hermanos de David van a esa batalla porque eran los mayores y su papá, el viejito, estaba preocupado por ellos. Y entonces le dice, llevaba 40 días ese hombre insultando al pueblo. Y le dice a David, vamos a hacer esto, llévale esta meriendita, y le prepara unas cositas, llévale a tus hermanos y le llevas al jefe, el papá era inteligente, le llevas al jefe de la tropa también, como dice, para que te dejen entrar allí. Y David, al otro día, deja el rebaño encargado con otra persona y se va a obedecer a papá. Otra vez, muchacho obediente. Al otro día dejó el rebaño y se va para allá. Y empieza y se metió por allí, llevó la canastita o la cajita. Y empieza a preguntarle a la gente, oye, pero ¿y este? ¿Y este? ¿Qué es lo que el rey está ofreciendo por matar a Goliat? Pero me atrajo la atención que él dice esta oración, ¿qué recompensa le daría el rey al que mate al filisteo y le devuelva el honor a Israel? Sí. Miren la capacidad de este niño. Una actitud demasiado espectacular. No es de un jovencito pastor de ovejas. Sí. Que le devuelva la autoridad. Y entonces ahí es como que tú dices el honor. Tú dices, wow. Y eso me detuvo esa pregunta. Quiere decir que David reconoció a su enemigo y reconoció las actitudes. Este hombre, o como diríamos nosotros, este tipo le está quitando el honor al pueblo, pero no se queda ahí. Entonces, miren la manera de pensar de él. Él dice, pero ¿y este atrevido? Hablando. Palabra de nosotros acá. Incircunciso, que era un hombre que no había hecho pacto. Lo que está queriendo decir es, no, ese hombre no ha hecho pacto con Dios para que le hable al pueblo de Dios de esta forma. Pero ¿qué se cree? Él está indignado. Un jovencito, mientras todos los soldados que estaban bien preparados para la guerra están intimidados, y dice que cada mañana que Goliat se paraba en el medio, ellos se aterrorizaban, se atemorizaban, y yo no les estoy tirando fuego a ellos. Normal, un hombre de 10 pies, yo veo uno de 6 y me intimido. De 10. Yo también. ¿Verdad que sí? O sea, me duplica. O sea, ver un hombre así gritando,
Y ellos todos intimidados y David, prieste, Sí. ¿verdad? Así que él vio la autoridad, él vio, espérate, este le está queriendo quitar la honra al pueblo. Y él dice, no, esto es un incircunciso, le llamó por nombre y apellido. Así que viene y dice, quiere decir que el rey está dando para que esto y esto y esto, porque pues no voy a dar los detalles ahora, para que lo maten. Y todo el mundo, sí. Entonces el hermano lo ve, Eliab lo vio, y viene, yo no sé ustedes, yo llevo 40 días en una guerra. Bueno, en una supuesta guerra, porque es que estoy intimidado acá, todo el mundo sintiéndose cada día peor. Y entonces llega mi hermano con una cajita, tal vez del bizcocho que más me gusta, o que algo que me prepararon, que yo sé que es papi, que me lo está enviando, y me da coraje ver a mi hermano allí. Y en finas palabras, ¿qué le dijo? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Le faltó el presentado. ¿Qué tú haces aquí? Y entonces él le dice, ¿qué tú estás hablando con esta gente? Vamos, es como que... shh. Y entonces me atrajo, me dejó como que, wow, ¿qué es esto? Él le dice, tú lo que estás aquí es porque tú eres malo, tú eres un embustero, tú dejaste las ovejas allá y viniste a averiguar. O sea, no ve la buena intención, su hermano no ve la buena intención de papá. Y David, yo me lo imagino viéndolo. Y le dice, pero ¿por qué tú me hablas así? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántas veces me quiero detener y hacer esta pregunta? Y a nuestro amado público, ¿cuántas veces cuando vas con esa encomienda de buena intención que te encomendaron porque fue papá, llegas y te recibe una persona que te ama, que es familia, que te conoce, que tiene familiaridad contigo y te dice todo lo contrario a lo que tú esperabas escuchar? Ese momento no detuvo a David, no lo detuvo. David no se intimidó y dijo, ay, mira, yo me voy para casa, olvídate de esto. No hizo eso. Él se quedó mirándolo y salió del lado de su hermano. El Espíritu me hacía sentir, cuando escuches la voz contraria que no viene de parte de Dios, aunque venga de tu propia mamá, de tu pastor, de quien sea, sal de ahí. Salte, no te pongas a tener conversaciones estériles, no te pongas a discutir, porque si David se pone ahí a discutir con su hermano, lo sacan y se tiene que ir del campamento. Entonces la belleza es que él se fue del hermano, lo dejó allí, sabe Dios, hasta hablando solo. Pero entonces se fue y siguió preguntando lo mismo al otro. Pero cuéntame, Fernán, ¿de verdad van a dar la hija, va a dar la hija y va a dar las riquezas por matar a este? Y Fernán, sí, allá va, Moraima, de verdad. Y él siguió con la misma pregunta entre ellos. ¿Qué causó? Causó que entonces los soldados fueron al rey y le dijeron, mira, hay un nene que está pregunta, ¿qué es lo que tú vas a dar por matar a este? Y se lo llevaron. Cuando se para frente a Saúl, el jovencito, pastor de ovejas, músico, con todo el background que ya lo conocemos, le dice, yo puedo matar a ese filisteo. Y entonces es como que aquí viene otra parte que a mí me conmueve. Sí. Porque yo no sé ustedes, pero yo lo he vivido. Y yo sé que muchos de los que están escuchando lo han vivido también. Acabamos de tener palabra de alguien que te ama y te insultó. Tal vez porque tiene un coraje viejo. Tal vez porque estaba resentido. O tal vez David era terrible en la casa y se portaba medio mal y tenía esa molestia. Pero ahora viene la palabra con razonamiento. Ahora viene la palabra que se basa en estadísticas. Ahora viene una palabra que se basa en experiencia y es la de Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo que le dice, bendito, lo que me falta el bendito puertorriqueño, bendito David, tú eres un nene, tú eres un jovencito. Papito, tú no estás preparado. Y además, Goliat es guerrero desde niño. Juan Carlos, bendito. Sí, no hay posibilidades. No te metas ahí. No. Te van a estrangular. Díganme si esas palabras no fueron con buena intención. Él lo que hizo fue llevarle el aviso humano, su razonamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mi vida, eso no te toca a ti, eso le toca a la gente que está preparada? Mi santo, no te metas ahí. Y tú,
Es verdad, es verdad. Mira, mi vida, las estadísticas establecen esto y lo otro. Palabra con razón. No estamos hablando de eso. Pero entonces, vamos a detenernos ahí. Ahí es que David fue al campo de guerra a llevar una merienda. Fue obedeciendo a su papá. Se encuentra con los retos, pero ahora se le presenta el nuevo reto. Y ahora es que se demuestra que ese jovencito estaba preparado, porque entonces él le contesta a Saúl, y ahí es donde vamos a acordarnos de hacer esto. Cuando nosotros tenemos una experiencia en el Señor, nosotros tenemos que contarla. Y David se la contó con toda la naturalidad del mundo. David le dice, mira, pero es que yo agarro esos osos y esos leones, y cuando agarran mi oveja, yo me voy por debajo, les cojo por debajo de la quijada y yo les abro y yo los embarato y yo les quito la oveja de la boca. Yo imagino que Saúl así, escuchándolo, como que, ok, yo lo hago. Yo no dejo que me mate las ovejas. Así que él le demuestra con su naturalidad de niño. Yo puedo hacerlo, yo tengo la experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ayudar a otros? ¿Cuántos de nosotros tenemos una capacidad que hemos hablado con alguien y no nos atrevemos a decir lo que hemos hecho? Pues porque nos enseñan que hay que ser humildes, pero a veces tenemos que contar, mira, yo he hecho esto, dame la oportunidad. Y eso fue lo que le dio el paso a que Saúl le dice, pues está bien, ponte mi armadura. Sabemos lo que pasó, esa armadura no le quedó porque no era la que le iba. Y David dice, no, yo lo hago a mi forma. Exacto. Y ahí es que David demuestra que sabía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Va y busca lo que conoce, piedras, porque va a trabajar con una honda, con lo que trabaja, con sus manitas y con una honda. Recoge las piedritas. De más está decir lo que sucedió. Ustedes saben que agarró a Goliat por el mismo centro donde no tenía, de la armadura de 125 libras con todos los powers y miseria. Cayó la piedra lisa, porque no era una piedra aguda, lisa, y lo mató de un cantazo. Y yo me emociono, porque es que yo me pongo en el lugar de David. Yo no sé si es por mi tamaño, porque yo soy pequeña también, pero es que ese jovencito con esa belleza y esa ingenuidad se fue allí. Yo lo puedo hacer, mira lo que yo he hecho. Yo imagino a gente hasta burlándose. Cuando él testificó de lo que él hizo, eso fue lo que le dio el paso a su nuevo reto. Sí. Testifiquemos, hablemos, no nos quedemos callados. Ese post que a veces piensas que lo estás escribiendo y no te atreves y le das delete y te pones a corregirlo demasiado porque te pones a mirar los posts de los demás, dale send. Sí. O hay una vida que se va a identificar contigo, hay una vida que va a decir, me encantó. Con esas 3 palabras. La línea de David en la frase, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre. Uf, ya me estás leyendo el papel, Juan. Sí. Esa es la frase. Sí. Esa es la palabra que utilizamos, la palabra que llevamos dentro, porque eso David no lo dijo porque se lo aprendió. Ese es lo que él utilizaba. Yo me imagino que es frente a los osos y los leones. Ese muchacho es, ¿tú sabes qué? Experimentando el poder de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí es que yo quiero decirles cuál es la clave de lo que pasó aquí. Aquí hay un texto que yo encontré, que yo dije, my God, ¿qué es esto? Que lo dejé por aquí escrito y marcado. Cuando Samuel unge a David, es en 1 Samuel 16:13. Y yo creo que todo el mundo, el que esté, que pueda anotar, lo anote. Ahí dice, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Wow. En su llamado, en el origen. Sí. Poderoso. Tremenda palabra, ¿verdad que sí? Así es. Wow. Siempre que procuramos llenarnos del Señor y obedecer. El fracaso de Saúl fue la desobediencia. Por eso consultó al espiritista. Esto es un contraste de obediencia y desobediencia. Exactamente. Donde en uno hay fracaso y en el otro hay totalmente éxito, porque Dios bendice cuando obedecemos. Amén. Sí. Esa es la clave. Llevar tu experiencia y hacerla viva. Porque las encerronas de Dios siempre te van a llevar a tu nuevo reto y ya estás listo. Las encerronas de Dios. Qué maravilloso. Jami Avilés, que la encontramos en las redes sociales. Sí, changeilifenow.com o jamiavilés.com y en el 787-969-0078. ¿Cómo se escribe Ohami? O H-A-M de mamá y E.
Ojami Avilés. Y en las redes sociales igual, Ojami Avilés y Changing Life. Yes. Gracias, Ojami. Lindo día. Bendiciones. Tremenda palabra para este martes en la mañana.